Creo que hay un sentimiento que todos hemos tenido alguna vez. El sentir que no somos especiales. El de mirar a las personas que nos rodean y pensar que todos parecen tener algo que nosotros no. Un talento, un propósito o un sueño claro. Algo que los hace destacar. Y mientras tanto, nosotros simplemente estamos ahí, intentando descubrir quiénes somos realmente. Y créame, es un sentimiento más común de lo que parece. Porque a veces no solo sentimos que no somos únicos, a veces sentimos que no tenemos un lugar, que no sabemos qué queremos, o incluso que nuestra vida no tiene un propósito tan grande como la de los demás. Y aunque parezca extraño, Ben 10 logró representar este sentimiento mejor de lo que muchos recuerdan. Y no con Ben 10, ni con Alien X, ni con el Omnitrix, sino con un personaje que, paradójicamente, nunca tuvo nada de eso. Sí, estoy hablando de el Ben sin reloj. Un personaje que en un universo lleno de héroes extraordinarios, él era simplemente una persona normal. Y justamente por eso creo que muchos podemos identificarnos con él. Porque detrás de este personaje existe un mensaje mucho más profundo de lo que parece. Un mensaje sobre la comparación, sobre la identidad y sobre algo que solemos olvidar, lo especial que puede llegar a ser normal. Ahora bien, este análisis va a ser un poco distinto a lo que normalmente hago en el canal, porque usualmente cuando hablo de un capítulo me dedico a analizar prácticamente la historia, lo que ocurre básicamente en la historia, no me suelo centrar mucho en los personajes. Pero en este video quiero hacer algo diferente, porque sinceramente no creo que lo más importante en estos dos capítulos sea la trama. Sí voy a hablar de algunas cosas que pasan en el capítulo, pero no voy a hacerlo tan resumidamente. O sea, voy a mencionar ciertos momentos importantes, pero lo que va a interesar hoy no es la historia, sino básicamente el personaje. Porque siento que el Ben sin reloj es uno de los personajes más humanos que hemos visto en toda la franquicia. Y para entender por qué, primero tenemos que entender quién es realmente el Ben sin reloj. O sea, su nombre ya lo indica, es el Ben sin reloj. O sea, el Ben que nunca encontró el Omnitrix. No tuvo esa suerte que tuvieron las demás versiones de sí mismo. No tuvo aquel verano que cambió para siempre su vida. No encontró un reloj alienígena. No tuvo poderes. No comenzó una vida llena de aventuras. Mientras otros Ben luchaban contra villanos, descubrían nuevas especies alienígenas y salvaban el mundo una y otra vez, este Ben tuvo algo mucho más simple, un verano aburrido. Solamente él, su prima y su abuelo, y nada más. Nunca conoció a un alienígena, nunca tuvo contacto con los plomeros, nunca vio la magia, nunca vio de cerca ese universo tan enorme que nosotros conocemos desde el primer episodio de la serie clásica. Y eso hace que desde el primer momento sintamos que esta historia es diferente, porque este Ben no es igual al que conocemos. O sea, el Ben clásico creció rodeado de cosas extraordinarias, desde los 10 años que está enfrentándose a amenazas que ninguna persona normal podría imaginar. Pero este Ben no. Pasó toda su vida sin saber que siquiera existían los alienígenas, y aunque parezca un detalle pequeño, en realidad cambia absolutamente todo. Porque cuando le quitas el Omnitrix a Ben, no solamente le quitas sus poderes, les quitas las experiencias que definieron gran parte de su vida, le quitas las aventuras, le quitas los desafíos, le quitas aquello que convirtió a Ben Tennyson en el héroe que todos conocemos. Y justamente ahí es donde empieza lo interesante, porque durante estos dos episodios nos presentan una idea bastante curiosa, la idea de que el Ben sin reloj es una anomalía, un error, algo que nunca debió existir. Hoy en día estamos un poco más acostumbrados a este tipo de historias, porque bueno, películas, series y videojuegos llevan años explorando estos conceptos, o sea, relacionados con las líneas temporales, universos paralelos y personas que no encajan dentro de lo que el destino tenía preparado para ellas. Pero para Ben 10 era una idea bastante llamativa, porque de repente nos presentan una versión del protagonista que rompió por completo con lo que se suponía que debía ser. Y mientras miraba estos capítulos me di cuenta de algo. El problema nunca fue que Ben fuera una anomalía. El problema era que todos esperaban que fuera igual a los demás. Porque pensemos por un momento. En un multiverso prácticamente infinito existen cientos de versiones de Ben. Versiones más fuertes, más inteligentes, más experimentadas. Versiones que salvaron mundos enteros. Versiones capaces de hacer cosas increíbles. Pero todas tienen algo en común. El Omnitrix. Ese reloj es el evento que define sus vidas, el momento que los convierte en héroes, el punto donde sus caminos cambian para siempre. Pero Ben no tuvo eso, y por esa razón parece alguien fuera de lugar, como si fuera una versión incompleta, como si
le faltara algo, como si fuera menos especial que los demás. Y creo que ahí es donde el personaje empieza a decir algo mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Y justamente cuando conoce las demás versiones alternativas de sí mismo, el personaje termina cobrando sentido, porque hasta ese momento Ben simplemente era un chico normal. Sí, no tenía el Omnitrix, sí, su vida había sido distinta, pero tampoco parecía importarle demasiado. El problema aparece cuando descubre lo que pudo haber sido, porque una cosa es no tener algo, y otra muy distinta es ver que cientos de personas sí lo tienen. De repente Ben descubre que existen versiones de él que salvaron mundos, versiones de él que viajaron al espacio, versiones de él que se convirtieron en héroes, versiones de él que vivieron aventuras que ni él siquiera se pudo haber imaginado. Y por primera vez entiende que su vida podría haber sido completamente diferente. Y creo que ahí es donde el personaje se vuelve tan humano. Porque siendo sinceros, ¿quién no se ha sentido así alguna vez? ¿Quién no miró a otras personas y pensó, ojalá me hubiese pasado lo que le pasó a él? ¿Quién no se preguntó cómo hubiese sido su vida si hubiera tomado otra decisión? Si hubiera tenido otra oportunidad, si hubiera nacido en otro lugar, si hubiese tenido más suerte. Creo que todos en algún momento nos comparamos con los demás. Y justamente eso es lo que ocurre con Ben. Por primera vez puede ver literalmente todas las vidas que pudo haber tenido, y muchas de ellas parecen mejor que las suyas, más emocionantes, más importantes, más especiales. Pero lo interesante es que la historia nunca intentó convertirlo en uno de estos Bens, porque si algo demuestra este personaje es su valor. No viene de aquello que le faltó, sino de aquello que es capaz de hacer sin tenerlo. Y eso nos lleva a otra cosa que me parece increíble de este personaje, su fortaleza mental, porque uno se pone a pensar en todo lo que ocurre durante estos capítulos, realmente es una locura. Nuestro Ben creció rodeado de alienígenas, creció viendo cosas imposibles, tuvo años para adaptarse a este mundo, cada aventura, cada enemigo y cada descubrimiento llegaron poco a poco. Pero el Ben sin reloj no tuvo ese proceso. Para él ocurrió todo en una sola noche. En cuestión de horas descubre que los alienígenas existen, descubre que existen universos paralelos, descubre que hay cientos de versiones de sí mismo, descubre que muchas de ellas poseen un reloj alienígena capaz de transformar a una persona en una diferente especie. Y como si eso no fuera suficiente, también presencia como varias de esas versiones son asesinadas enfrente de sus ojos. Todo eso en una sola noche. Imagínense por un momento lo que significa vivir algo así. La mayoría de nosotros probablemente estaríamos en pánico, probablemente no sabríamos cómo reaccionar, probablemente quedaríamos completamente paralizados. Pero Ben no, tiene miedo, está confundido, no entiende qué está pasando y aún así sigue adelante. Y eso es lo que me parece tan admirable de él, porque no es valiente porque tenga poderes, no es valiente porque sea el más fuerte, no es valiente porque tenga el Omnitrix, es valiente porque sigue avanzando incluso cuando todo lo supera. Porque mientras todos los demás Bens tuvieron años para convertirse en héroes, él tuvo que hacerlo en una sola noche, y aún así estuvo más que a la altura. Y creo que después de todo esto llegamos a la pregunta más importante. ¿Por qué este personaje conecta tanto con la gente? ¿Por qué entre cientos de alienígenas, transformaciones y batallas multiversales, uno de los personajes más queridos termina siendo precisamente el único que nunca tuvo un Omnitrix? Y creo que la respuesta es muy simple. Ben siempre fue especial, incluso cuando no tenía el reloj. Porque al final del día el Omnitrix nunca fue lo que definió quién era. Y eso es algo que la propia serie termina diciendo de una forma bastante directa. Cuando el Ben Prime le dice que es solo un reloj, esa frase tiene mucho más peso de lo que parece. Porque no solamente habla de el Ben sin reloj, también habla de él mismo. Habla de toda la evolución que tuvo como personaje. Porque si recuerdas, la primera serie Ben muchas veces asociaba su valor con el Omnitrix. El reloj era lo que le permitía convertirse en héroe, era lo que daba sus poderes, era aquello que lo hacía diferente a los demás. Pero después de años, aventuras, errores, pérdidas y aprendizajes, finalmente entiende algo. El reloj nunca fue lo importante.
Lo importante era la persona que lo llevaba puesto. Porque cualquiera pudo haber tenido este poder, pero no cualquiera decide utilizarlo para ayudar a los demás. El Omnitrix le daba las herramientas, pero las decisiones siempre fueron suyas. Y creo que escuchar esa frase justo en ese momento es lo que termina cambiando la forma en la que el Ben sin reloj se ve a sí mismo. Porque por primera vez se entiende algo que llevaba toda la historia buscando. Nunca fue menos que las versiones alternativas de sí mismo. Nunca fue una versión defectuosa. Nunca fue un error. Simplemente era diferente. Y creo que eso es algo que muchas veces olvidamos en nuestra propia vida. Vivimos comparándonos con personas que parecen más exitosas, más inteligentes, más talentosas, más seguras de sí mismas. Y poco a poco empezamos a sentir que nos falta algo, que deberíamos ser otras personas, que deberíamos tener otra vida, que deberíamos haber tomado otro camino. Pero la realidad es que nadie tiene el mismo recorrido, nadie vive las mismas experiencias, nadie enfrenta exactamente los mismos problemas. Y por eso mismo, nadie puede convertirse en la misma persona. Todos somos distintos, todos avanzamos al ritmos distintos, todos descubrimos quiénes somos en momentos distintos. Y eso está bien, porque no existe una edad correcta para encontrarte a ti mismo. No importa si tienes 15, 20, 21, 22, 23 o incluso más años. Nunca es tarde para descubrir qué quieres hacer. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para aprender algo nuevo sobre ti mismo. Y creo que ese es el verdadero mensaje detrás del Ben sin reloj. Que no necesitas ser la versión más poderosa de ti mismo para tener valor. No necesitas tener una vida extraordinaria para ser importante. No necesitas destacarte por encima de todos para ser especial. Porque tu valor no viene de aquello que tienes, ni de aquello que logras, ni de aquello que los demás esperan que seas. Tu valor viene de ser tú. Y quizás por eso me gusta tanto este personaje. Porque en un multiverso lleno de héroes, dioses, alienígenas, versiones extraordinarias de Ben, el personaje termina demostrando quién es realmente. Y es el único que era completamente normal. Y tal vez ahí está la respuesta. Tal vez ser normal nunca fue algo malo. Tal vez llevamos demasiado tiempo intentando ser otra persona, cuando lo realmente especial era aprender a ser nosotros mismos.